Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga, mis hermanos, una vez más en la reflexión del día, aquí nuevamente en Comales, Tamaulipas, con un movimiento hermoso. Es una gran bendición venir a compartir con ellos en esta tarde, movimiento de cursillos de cristianidad en el centro de Comales. Es una gran bendición que Dios nos permite reunirnos en su nombre, porque dice su palabra que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él, y nosotros lo creemos, hermanos. Por eso en esta tarde pues vamos a reflexionar en el evangelio del día de ayer, un evangelio hermoso que lo podemos hacer vivo en nuestras vidas. Cómo día a día nosotros podemos vivir, ¿verdad? Quizás con muchos problemas, fatigas, enfermedades, tribulaciones, pero sabemos que siempre tenemos a Dios con nosotros. Sabemos que nuestra fe debe de crecer y debemos de seguir adelante, perseverando en el camino, porque Él no nos deja solo, porque esa es su gran promesa, que Él está con nosotros. Y no nos dice que nada más en el día o en la noche, Él nos dice que los 365 días del año. Bendito y alabado sea Dios. Pues vamos a compartir, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo 14, del 22-36. Muchas gracias a todos, ¿verdad?, por haberme permitido estar en este grupo. Es una gran bendición poder compartir con ustedes. Antes de empezar el Evangelio, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es San Mateo 14, del 22 al 36. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento amainó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret. Al reconocerlo, los habitantes del lugar difundieron la noticia por toda aquella región y le trajeron todos los enfermos. Le suplicaban que les dejara tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Dios por esta hermosa palabra. Yo creo que todos la hemos meditado, esta palabra. Es una palabra, sabemos que la palabra de Dios nos sana, nos salva, nos libera. En la palabra de Dios podemos encontrar promesas, podemos encontrar cuando nos sentimos tristes, deprimidos, sentimos ese alivio. Escuchar la palabra, leerla, meditarla, porque es el alimento de nuestra alma. La palabra de Dios en esta tarde nos está enseñando, lo primero que les enseña a los discípulos es: suban a la barca. Mientras yo voy arriba a la montaña a orar solo. Ahí ya Jesús nos estaba mostrando que necesitamos orar, que necesitamos ese tiempo para tener ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios. Nosotros para conocer a Dios tenemos que tener esa intimidad, es como nosotros con nuestra pareja, ¿verdad? Nosotros cuando éramos novios, ¿qué hacíamos? Pues
queríamos verlo, queríamos hablar por teléfono con él, queríamos estar siempre platicando, ¿verdad? Le platicabas lo que te pasaba en el día, le platicabas que te sentías triste. Así es Jesús. Jesús es nuestro amigo, nuestro amado. Es al que le podemos contar nosotros todo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de los sacramentos. Es donde nosotros nos encontramos con Jesús. Ahí Jesús nos estaba mostrando que teníamos que orar. Antes de que se viniera esa tormenta, antes de que se hundiera esa barca, Él mostraba que hay que orar. Él lo hacía siendo Dios, porque Él era hombre y era divinidad, ¿verdad? Entonces, Él lo hacía, Él tenía ese tiempo para Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos da flojera? O decimos, es que tengo que irme rápido al trabajo y no tengo el tiempo para orar. Yo creo que todos tenemos que tener ese tiempo. El primer tiempo debe de ser para Dios. El primer suspiro es para Dios. Decirle, gracias Señor. Gracias porque pude abrir mis ojos. Gracias porque puedo respirar. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo tan difícil que vivimos de pandemia, muchos dejaron de respirar hoy en la mañana? Y nosotros, miren, qué bendición tan grande poder estar aquí, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta el amor de Dios para nosotros, el amor de Dios que derrama en sus hijos amados. Y Dios no nos juzga, no nos critica jamás. Él siempre nos va a aceptar tal y como nosotros somos. Él conoce la historia de nuestra vida, porque Él ya la escribió, porque Él ya la tiene en ese libro. Y si Él vino a salvarnos, es con un propósito para nosotros en nuestras vidas. Aquí dice la palabra de Dios que en ese momento los discípulos subieron a la barca, vieron las ráfagas de las olas, el aire, todo eso. Julián, ¿verdad? Nos puede decir cómo es cuando se viene una tormenta y ustedes andan pescando, ¿verdad? Es algo bien que en ese momento dices, nos vamos a bornear o no te dejan trabajar o X. Así nosotros en nuestras vidas, la barca es nuestra familia, nuestra iglesia doméstica. Muchas veces también nos hundimos, muchas veces aunque caminemos con el Señor nos debilitamos y caemos. Por eso necesitamos la fortaleza de Jesús, por eso nosotros necesitamos pedirle a Jesús que nos ayude. Por eso necesitamos tenerlo en nuestro corazón, tener ese encuentro en la oración, porque la barca se puede hundir. Dice que en la madrugada pasó eso. ¿Por qué en la madrugada? Porque la noche, ¿qué significa? Oscuridad. Significa tiniebla. Es cuando el enemigo viene a atacar por medio de una enfermedad, por medio de un problema, por medio de una tribulación, por medio de tentaciones del pecado. Pero recordemos que la noche no es eterna. Viene el amanecer, la esperanza, vienen nuevas fuerzas para seguir adelante. Por eso tenemos que caminar con Dios. Ahí en ese momento dice que los discípulos tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminar. ¿Qué dijeron? Es un fantasma. Ellos caminaban con Jesús, pero todavía no lo reconocían. Decían que era un fantasma. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesús en nuestras vidas? Porque podemos venir a misa, nos podemos sentar y escuchar, pero no vivimos los mandatos que Dios nos da. No hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Quizás muchas veces decimos, es que yo tengo a Dios, podemos venir a misa, lo podemos escuchar la palabra, pero no la practicamos. La palabra de Dios es hermosa y es viva y es eficaz, pero tenemos que vivirla. Claro, nos va a costar, pero tenemos al Espíritu Santo, el que nos va a iluminar, el que nos va a dar el discernimiento, el que nos va a ayudar. Ellos tuvieron miedo, su fe tembló en ese momento. Y ellos ya habían visto milagros, ellos ya habían visto Jesús cuando multiplicó los panes. Y en ese momento
cuando vieron las ráfagas, cuando vieron esas olas. ¿Y qué pasó? El más aventado, el que siempre, yo a Pedro lo admiro, ¿verdad? Es un gran ejemplo a seguir, porque él era el que salía adelante, era el más impulsivo, ¿verdad? Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo? En ese momento Pedro dijo, ánimo. Les dijo, no teman, ánimo, dijo Dios. Jesús, y le dice, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Pedro también dudó en ese momento. Dijo, si eres tú, como que poniéndole a prueba una condición. A veces nosotros también somos así, como Pedro, ¿verdad? Le decimos, bueno, si tú me das la sanación, yo te voy a ir a servir al cursillo. Y si tú me das esto, o sea, no, a Dios no le podemos poner condición, ¿verdad? Nosotros como bautizados somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros escogimos y escuchamos el llamado por medio de este movimiento de cursillistas, pues bendito y alabado sea Dios, gloria a Dios, escucharon ese llamado, ¿verdad? Y a lo mejor no va a ser fácil, tenemos que dejar a nuestra familia para ir a servir por 3, 4 días, pero Dios nos lo recompensa, porque Dios no se queda con nada, Él nos da las bendiciones en nuestras vidas, ¿verdad? Pero tenemos que darle ese tiempo a Dios, ¿verdad? Y en ese momento, pues Pedro le dijo eso, y Jesús le dijo, ven. En ese momento lo salvó, lo rescató, le dio su mano para que no se hundiera. Así nos dice Jesús también a nosotros. Ven Melissa, ven Trini, ven Ismael, ven, yo te rescato. Si tú te sientes hundida, yo en esa depresión, en esa tristeza, en esta enfermedad, nada más está que me llames. Nomás llámame, aclámame y yo te responderé. La misma palabra de Dios nos dice. Pero tenemos que aclamar, le tenemos que decir, ven, te necesito en mi vida, sola ya no puedo, porque yo puedo agarrar otros caminos que no son los de Dios. Porque el mundo nos da las cosas aquí, miren, con bandeja de oro, de plata, ¿verdad? Todo nos lo deja ahí. ¿Pero por qué? Porque el enemigo no va a ir a agarrar a aquel que está ahí en la esquina tomando. El enemigo va a ir a agarrar a aquel que está con Dios. Y él quiere que dejes a Dios para rescatarte y llevarte al pecado. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar orando, recibiendo la Eucaristía, confesándonos, recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar al servicio de Dios, porque Él se lo merece todo. En ese momento, Pedro se sintió protegido. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ven. Pedro saltó de la barca, así de inmediato obedeció. Caminando sobre las aguas iba hacia Jesús, pero él, al sentir la violencia del viento, se asustó y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Le imploró, le gritó, le dijo, sálvame. Así nosotros, nada más esa palabra tenemos que decir, Señor, sálvame. Señor, te necesito en mi vida. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y fue todo, nada más eso le dijo. No le juzgó más ni le criticó. Y en ese momento subieron a la barca y el viento se calmó, las aguas se calmaron. Así es en nuestras vidas. Cuando nosotros también le decimos al Señor, ven a mi vida, ven a mi hogar, ven a mi matrimonio, ven a mi familia, ven a mis hijos. Esos hijos que quizás son, drogadictos, borrachos, quizás irrespetuosos. Dios los ama igual como te ama a ti y como me ama a mí. Y en ese momento dijeron, verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahí lo reconocieron.
Y es cuando nosotros también tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas. También tenemos que reconocerlo día a día, que Él es el que nos levanta, Él es el que cuando nos sentimos tristes, Él es el que nos va a fortalecer, el que nos va a consolar. Es el que va a mandar al Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir adelante. Pero tenemos que llamarlo, tenemos que reconocerlo en nuestras vidas. Y más adelante dice algo que quizás muchos lo hemos vivido, que en ese momento, me imagino que todo el pueblo se dio cuenta lo que había hecho Jesús, que calmó la tempestad, que salvó a los discípulos y a Pedro. ¿Y qué dijeron? Vámonos a seguir a Jesús porque vamos a llevar a los enfermos para que los sanen. Ellos no buscaban a Jesús para que los salvara, ellos buscaban a Jesús para que los sanara. Porque muchas veces buscamos al milagro, pero no al Señor que hace los milagros. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces nos pasa eso. Buscamos a Jesús para que nos haga el milagro, pero no queremos comprometernos, servirle a Dios. No queremos tener responsabilidades en ningún grupo. No queremos tener la responsabilidad de misa, de leer, de servir, de ayudar en alguna venta. A veces no queremos eso, pero para tener a Jesús en nuestras vidas tenemos que reconocerlo como Señor de señores, como dueño de nuestras vidas, que Él nos conduzca al camino de la eternidad, ¿verdad? Al camino donde yo creo que todos los que estamos aquí perseveramos y caminamos, porque un día sabemos que esa gran promesa que Dios nos hace, que Él se va a preparar una morada para ti, para mí. Yo creo que todos trabajamos para ir a vivir a esa morada que Jesús hace para nosotros, ¿verdad? Amén.